Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este día vamos a estudiar la primera lección de la nueva serie de lecciones que ha llegado para este trimestre, el cual se llama El Dios de los Pactos. Y la primera lección lleva por nombre Yo soy el que soy. Vamos a orar al Señor para iniciar esta clase. Maravilloso Señor y buen Dios que estás en los cielos, le doy gracias, le alabo, le exalto. Le doy muchas gracias, Señor, por este día y especialmente, Señor, le agradezco el poder compartir esta lección junto a nuestros hermanos y también a los que escuchan. Oh Padre amado, que esta lección sea de bendición para muchas personas, Señor, para todos aquellos que la vean y que escuchen. Yo no sé, Señor, hasta dónde llegará esto, pero sí sé, Señor amado, de que su palabra nunca volverá vacía. Por ello yo le doy gracias y le alabo en este día y le pido que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude, nos dé fuerza, nos dé inteligencia y también nos permita, Señor, aquilatar esta palabra que quede en nosotros, Señor, y podamos ponerla en práctica. Muchas gracias, le agradezco, Señor, en el nombre y por los méritos de su amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Como le decía, el grupo, el estudio de esta lección, de este trimestre, se llama El Dios de los Pactos. Nuestra primera lección de hoy es Yo soy el que soy, y tiene el objetivo principal de esta lección es analizar quién es Dios a la luz del Antiguo Testamento, verificar su relación con el Nuevo Testamento y motivar al alumno a relacionarse mejor con el Señor. El texto base que usamos para esta lección se encuentra en Éxodo capítulo 3 y verso 14, que nos dice: Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Amén. En el primer estudio de esta serie nos concentramos en analizar lo que la revelación inspirada del Antiguo Testamento nos dice acerca de la persona de Dios y cómo se desarrolla esa revelación con las páginas del Nuevo Testamento. No podía ser de otra manera. Al final, las Escrituras son una invitación del mismo Dios a conocerlo y amarlo. Oseas capítulo 6, verso 3. Entonces, a estudiar. 1. Analizando el Antiguo Testamento. Considerando de que Dios habló de muchas maneras a los antepasados, Hebreos 11.1, en este estudio nos limitaremos a meditar en algunos aspectos de la persona divina relacionada con su santa ley, los 10 mandamientos. Éxodo 20, desde el verso 1 hasta el verso 17. Allí Dios no solo manifiesta su voluntad, sino también su ser glorioso, revelado a lo largo del Antiguo Testamento. 1. Yo soy el Señor. En su primer encuentro con Dios, Moisés preguntó por el nombre del Señor. La petición de Moisés de saber el nombre de Dios es importante porque los israelitas creían que en el nombre reflejaba la esencia de un individuo. Y la respuesta divina fue, yo soy el que soy. La expresión hebrea también podía traducirse por yo seré el que seré. Y allí mismo en la zarza Dios reveló su nombre personal, Yahvé o Yahweh, ¿ya? Es un título muy relacionado con la expresión yo soy el que soy. Este fue el nombre con el que se presentó a Israel en el pacto del Sinaí. Éxodo 22. De esta manera, Dios se reveló como lo sublime y lo insondable.
el que no está limitado por las definiciones humanas. Sin embargo, Él siempre será lo que su pueblo necesita que sea, en cualquier momento y en cualquier lugar. Responderemos la primera pregunta que se nos hace, ya que vienen preguntas dentro de la lección, y la primera dice así. Después de leer el ítem 1, responde, ¿cómo se presentó Dios a Israel en el pacto del Sinaí? Bueno, se presentó a Moisés, ¿no es cierto? Y también al pueblo le dijo, tú le dirás de que yo soy el que soy, ¿ya? Cuando Moisés fue al monte Sinaí, atraído por una zarza que ardía y que no se quemaba, cuando él se acercó, una voz le dijo, Moisés, quítate las sandalias porque la tierra o el lugar que pisa es santo. Entonces Moisés hizo lo que Dios le mandaba, pero al mismo tiempo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y ahí Dios le manifiesta, le dice, yo soy el que soy. ¿Ya? ¿Qué aprendemos de la revelación del nombre del Señor? Bueno, el nombre del Señor, fuera de decir, yo soy el que soy, también se reveló como Yahvé o Yahweh, que podemos leerlo, ¿ya? Es un nombre sublime, un nombre único, un nombre que identifica a nuestro Dios y es el único Dios verdadero en el cual nosotros servimos. Amén. Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, Dios es, yo soy Jehová tu Dios. Ese en aquellos entonces. 2. Dios celoso. Al prohibir la adoración de otros dioses, el Señor dice, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios. Éxodo 25. Este es uno de los aspectos significativos de la naturaleza divina, ampliamente manifestado en el Antiguo Testamento. Él cuida y trata con aprecio a su pueblo a lo largo de sus generaciones, corrigiendo el error de los impenitentes y mostrando misericordia a los arrepentidos. Como esposo cariñoso, no tolera de que su amada esposa coquetee con otros hombres. El amor de Yahvé por su pueblo requiere exclusividad de su alianza. Sin embargo, el Dios celoso no deja a sus hijos a merced de sus enemigos. Los preserva, cumpliendo sus promesas, siendo misericordioso y fiel a los términos del pacto que hizo con sus siervos. Levíticos 26, 44 y 45. La pregunta número 2 dice, en el segundo mandamiento del Decálogo, Dios se revela como celoso. ¿Cómo explica esto la relación de Dios con sus hijos? Bueno, Éxodo 34, 14 también nos dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios es celoso. ¿Ya? Celoso. El celo de Dios no es ese celo humano enfermizo, sino el celo de Dios, esa responsabilidad que tiene también para sus criaturas que somos nosotros. Él es celoso. No quiere que nosotros, sus hijos, adoremos otros dioses, porque Él es el único. Él quiere la exclusividad. Y Él se merece la exclusividad. ¿Por qué motivo? Porque de todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Él. Él dijo allá en los Salmos, mía es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ellos hay, todo, es de Él, le pertenece todo a Él. ¿Hay algún hombre que haya creado un pasto, el más simple posible? ¿Sí?
Hay gente que ha hecho cosas muy lindas, pero de plástico, ¿sí? Y no tienen vida. En cambio, Dios dijo de Salomón, que fue el hombre que más rico que ha sido en este mundo, ni Salomón con todo su esplendor pudo vestirse como los lirios del campo. Imagínense. Entonces, no hay nada que el hombre pueda hacer. Tenemos entonces que el ítem número 1 es yo soy el que soy. El ítem número 2 es un Dios celoso. Y el ítem número 3, un Dios santo. Como dijimos anteriormente, en el nombre de alguno era más que una simple etiqueta, más bien revelaba el carácter y la personalidad de una persona. Así el tercer mandamiento del Decálogo revela a un Dios santo en su naturaleza y todo lo que su nombre representa. El nombre del Señor no debería asociarse a la magia o al lanzamiento de maldiciones. Invocar el nombre de Dios para el cumplimiento de una solicitud maliciosa o fraudulenta era evitar a las propias intervenciones furiosas de Dios. Este fue uno de los pecados de Balaam, quien, aunque sin éxito, asoció el nombre del Señor con ritos mágicos de maldición. El santo nombre de Dios debe ser objeto de alabanza y bendición entre su pueblo. La pregunta número 3 nos dice, ¿qué aprendemos acerca de Dios en el tercer mandamiento de la ley moral? Lea Primera de Crónicas 16:10 y nos dice, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Dios es un Dios que nos hace bien, hermano. En pocas palabras podemos decir de que Dios es la respuesta a nuestras interrogantes y es la solución a nuestros problemas. Por lo tanto, Dios es un Dios verdadero, un Dios de amor, el gran yo soy, un ser celoso, pero al mismo tiempo un Dios santo, un Dios de amor. 4. Un Dios proveedor, provee todo para nosotros. Finalmente el gran yo soy se reveló como el proveedor de su pueblo a través de los 4 mandamientos de la ley moral. Al ordenar el descanso sabático, el Creador mostró que Él provee todo lo que su pueblo necesita y sin reserva. Sus hijos pueden descansar en Él. También este principio quedó muy claro para los israelitas durante su peregrinaje por el desierto. Éxodo 16, del 22, el 30 y el 35. Cuando Dios lo puso a prueba, Abraham también reconoció de que sería un Dios proveedor. Todos sus hijos pueden descansar con seguridad en aquel que creó y mantiene todas las cosas. Él da pan al hambriento, multiplica las fuerzas de los débiles y abre las ventanas de los cielos concediendo bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Pregunta número 4. ¿Qué nos muestra el Creador al ordenar el descanso del sábado? Para responder, lea Salmo 146:7. Nos dice que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová, en este caso, podemos decir de que lo que nos muestra el Creador al ordenar el descanso del sábado es que es un Dios proveedor, un Dios que
ayuda. Éxodo 20 nos dice, Éxodo 26 nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Tú no hagas nada, o en otras palabras, ya porque dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, bendijo Jehová el día séptimo y lo santificó. Dios decía de que el hombre no debería de hacer nada ese día, pero tenía que comer, tenía que sus actividades, vivir. El hombre tiene que estar comiendo a cada cierto rato, también su cuerpo necesita desocuparse, también tiene que necesidades, beber agua, tener todo, o sea, necesita cosas. ¿Y cómo lo hace si no debe hacer nada? Ahí está, porque Dios provee todas las cosas. Dios nos dice, no solo de pan vive el hombre, no solamente de cosas físicas, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre puede vivir sin tener que estar comiendo a cada rato, sin estar haciendo nada, y puede sobrevivir solamente con lo que Dios dice. Por lo tanto, tenemos que creer de que Dios es un Dios proveedor, también es un Dios santo, también es un Dios celoso y también es el gran yo soy. Por ese motivo es que nosotros debemos mantenernos atentos a lo que Él nos manda. Segundo punto, examinando ahora el Nuevo Testamento. El mensaje del Nuevo Testamento es categórico al afirmar que las escrituras del Antiguo Testamento señalan a Cristo. Lucas 24:47 y también Juan 5:39. No solo eso, sino que el mismo Dios revelado en el Antiguo Testamento se refleja perfectamente en la imagen del Señor Jesús. Hebreos 1:3. Por lo tanto, todo lo que hemos visto acerca de Dios hasta ahora se puede ver claramente en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo. Jesús usó repetidamente la expresión yo soy para referirse a sí mismo. Además, el nombre de Yahweh o de Yahvé se aplica a Jesús por los escritores del Nuevo Testamento a través de las palabras griegas Kyrios, también traducidas como Señor. Hechos capítulo 2 y los versos 34 al 36. En él se manifestó el celo divino, cumpliéndose la profecía de Salmo 69:9, cuando expulsó del templo a los vendedores. Juan 2:17. En el Nuevo Testamento, el santo nombre del Señor sigue siendo alabado. De manera especial, el nombre de Jesús también fue reconocido como santo, expresando su naturaleza divina. Hechos capítulo 4 y los versos 12, 27 y 30. Finalmente, el Dios proveedor también se reveló en Cristo, el buen pastor, en cuya presencia nada nos falta, el pan que da vida al mundo, aquel en que nuestras almas encuentran descanso. San Juan 10, 9 y 6, también los versos 33 al 35 y el capítulo 40, en el verso 48 también al 50 y Mateo 11, 29. Pregunta número 5, dice: consulte los párrafos anteriores y responda. ¿El Dios revelado en el Antiguo Testamento también se puede ver en el Nuevo Testamento? Por supuesto, claro que sí.
Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Jesús no había venido todavía, por lo tanto todo apuntaba al Mesías que vendría. Y Jesús vino, dividió la historia en dos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y en la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Así que por lo tanto se cumplió lo que decía el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Dios que era prometido en el Antiguo Testamento, se cumplió lo que decía, ¿ya? Y vino y hizo exactamente lo que se decía de él en el pasado, se hizo acá. Isaías 53, por ejemplo, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y hay una reseña de todo lo que pasó Jesús, todo lo que hicieron con él. El siervo sufriente, dice Isaías 53. Y en los evangelios, cuando Cristo fue apresado, fue llevado ante Pilato, lo azotaron, le hicieron escarnio de él, todo eso sale allá. Se cumplió en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿tiene relación? Claro que tiene relación, por supuesto que sí. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, como les decía, el pacto era que el Mesías era el Cristo que se prometió. Y en el nuevo pacto, el Cristo que vino a cumplir, ¿ya? A hacer lo que es. Por lo tanto, tiene relación totalmente uno con el otro. Tercero, explicándolo a la vida cotidiana, aplicándolo a la vida cotidiana. El Señor es Dios que se relaciona. El gran yo soy está mucho más allá de nuestra comprensión limitada. Sin embargo, no se aleja de nosotros. Hizo un pacto con nosotros en su Hijo Jesús, Hebreos 9:15. Por lo tanto, obedezcamos los mandamientos del Señor como una forma de conocerlo mejor. Cultivemos una vida de oración y servicio como medio para vivir en comunión con Él y compartir su gracia. La pregunta 6 dice: comparta con la clase cuál ha sido la principal forma en que ha cultivado una relación con Dios durante esta semana. Bueno, primeramente debo reconocer de que Dios está con nosotros. No porque yo lo diga, sino que porque Él lo dijo. Allá en Mateo 28 dice: id por todo el mundo, haced discípulos, enséñenle todas las cosas, bautícenlo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enséñenle todo lo que yo he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. El mundo no ha pasado, estamos en Él. Por lo tanto, Dios está con nosotros. Así que tu pacto sigue con nosotros cada día. Por lo tanto, durante esta semana, claro, ha estado conmigo. He tenido altos y bajos durante la semana, claro que he tenido altos y bajos, pero el que me sustenta, ¿quién es? Él. Necesito comprar cosas, voy al supermercado. ¿Por qué motivo? Porque yo me pongo la mano en la cartera y encuentro dinero. ¿Y quién me da ese dinero? Dios. Dios me lo da. ¿Ya? Solamente tengo que dejar dinero en mi bolsillo para que Dios haga la obra. Entonces, a confiar en Él y a seguir adelante. Desafío semanal. De los 4 aspectos estudiados en la primera parte de esta lección, 3 de ellos son atributos comunicables de Dios, es decir, cualidades presentes en Dios que comparte con nosotros. A saber, por ejemplo, es celoso, santidad y provisión. Elegir uno de estos 3 atributos para practicar puede cuidar de alguna persona o cosa en la iglesia, dedicarse más a la santificación y a brindar apoyo a alguien que lo necesita. Dios lo bendiga. Exacto. Nosotros tenemos que ver cuál es la parte en que Dios se hace presente en nosotros más, y con eso aprovechar de ayudar a otros. Yo miraba en estos tiempos por la internet los pueblos de Afganistán, de la India, del Congo,
y realmente son pueblos que viven tan pobres, hermano, tan pobres. Los caminos, la gente, sus alimentos. Oiga, pero ¿dónde viven, dónde duermen? Sus ropas, sus zapatos. Qué terrible. Hermano, nosotros para ellos somos millonarios al lado de ellos. Y somos millonarios ¿por qué? Porque ya tenemos harto músculo. No, hermano. Es porque a Dios le plació así. Nosotros a lo mejor podríamos haber sido de allá del Congo, de Afganistán, de algún pueblo de eso. Haber vivido en otro tiempo. Pero a Dios le plació ahora. También se cumple en nosotros la palabra del Señor, donde Dios nos dice, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean revestidos de lo alto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra, los confines de la tierra. Nosotros vivimos en los confines de la tierra y a Dios le plació que estuviéramos aquí. Por eso, hermano, hagamos algo, ayudemos a alguien. Nosotros podemos colaborar, podemos hacer algo. Yo creo que, oiga, 5.000, 10.000 pesos, oye, esa gente vive feliz con 10.000 pesos. En cambio, viven apenas a ese con 50 centavos de dólar. Es muy poquito. Por eso, hermano, ayudemos. El mundo necesita de nosotros. Y Dios nos puso aquí para ayudar. Dios les bendiga, hermano. Vamos a pasar ahora al momento misionero. Somos uno con los proyectos misioneros de la Junta de Misiones. Sea un mantenedor de Qatar. Qatar tiene una población, un pueblo allá en la India, en ese sector de la ventana 1040, una población de 2,8 millones, de los cuales 372.000 son cristianos. La religión que es predominante allá es el islamismo, el cristianismo, el hinduismo, el duismo, el judaísmo y las regiones étnicas. ¿Ya? Ellos tienen un gobierno que es monarquía absolutista y el líder se llama Tamim bin Hamad al-Thani. Hebreos 13:3 nos recuerda y nos dice, acuérdate de los presos como que si estuvieras preso con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Estamos presos en este cuerpo. ¿Cómo es la persecución de los cristianos en ese país? Los cristianos en Dakar son extranjeros que trabajan en el país. Por eso son más libres para vivir la fe, aunque también se enfrentan a presión. La iglesia frecuentemente por inmigrantes son monitoreadas por el gobierno y limitadas a áreas específicas. Hay un pequeño número de nativos cristianos en el país. Se enfrentan a una presión extrema de las familias y las comunidades musulmanas. El país no reconoce oficialmente la conversión al islamismo, lo que causa un problema legal y pérdida de estatus social, custodia de hijos y de bienes. Motivos de oración. Interceda por los cristianos ex musulmanes que viven la fe en secreto. Pida al Señor que le revele que no están solos y que puedan contar con las oraciones de personas en todo el mundo. Ora también por la monarquía de Qatar. Pida a Dios que toque el corazón de los gobernantes para que sean llenos de amor y de gracia en Jesús. Amén.
Oramos al Señor para terminar esta lección. Padre amado, le doy muchas gracias por esta lección, como también, Señor, le agradezco, Señor, el poder comprender y conocer acerca de un Dios amoroso, un Dios santo, un Dios yo soy, un Dios celoso. Yo le doy gracias por ella, un Dios proveedor, Señor. Te pido, Señor, que bendiga a nuestros hermanos, a cada uno de ellos y a los que lean y escuchen esta lección. Te pido, Señor, su protección, su bendición y que quede en nuestro corazón, ya que de esta manera nos aumenta la fe. Su palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No por leerla ni hacer otras cosas, sino que por oír la palabra de Dios. Por ello, mi Señor, muchas gracias. Bendiga, Señor, a nuestros hermanos y a los que escuchan. En nombre de Jesús y para la gloria tuya, Señor. Amén, Padre. Amén. Dios les bendiga.